Cuando Isboset supo que Abner había muerto, se llenó de miedo. Se acobardó al saber que ya no contaba con el hombre que lo había puesto a él en el trono y quien dirigía todo en el reino. Isboset era débil y por poner su confianza en Abner y no en el Señor se hizo mucho más débil. ¿Qué hizo Isboset al saber que murió Abner? Pensaríamos que no dormiría mientras buscaba el sustituto de Abner, pero este capítulo en verdad nos está hablando de eso. Isboset se puso a dormir. ¿Acaso era el momento de una siesta en Isboset cuando lo que tenía que hacer era moverse para lograr sostener su reino? Pero quien dedica toda su vida o quien ha dedicado su vida a la pereza y al sueño, no ve la necesidad jamás de hacer un cambio en su vida. Baana y Recab eran fieles a la casa de Saúl y por ende lo eran a Isboset, pues aunque eran de origen cananeo, eran de Benjamín, de la tribu de Saúl e Isboset. Pero al ver que el reinado de Isboset peligraba, veían que ya no servía a sus propósitos mantenerse leales a él. Y como sabían la hora y el lugar donde Isboset dormía, fueron a él cuando estaba dormido, lo mataron, quitándole la cabeza para llevársela a David, como que si David estuviese solicitando la cabeza de Isboset. En este caso, la Biblia nos habla del peligro de dormir como lo hacía Isboset, cuando en verdad lo que necesitamos es estar bien despiertos. Isboset estaba durmiendo a la hora de su mayor peligro. Vemos en la Biblia que Jonás también estaba bien dormido en el momento de su peor tormenta. La Biblia nos advierte de la importancia de estar pendientes de nuestro enemigo que como Recab y Baana saben y conocen bien nuestros momentos de mayor debilidad. Por eso Pedro nos amonesta, sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El apóstol Pablo nos amonesta también, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Seamos sobrios, dice Pablo. Es decir, no durmamos. Jesús mismo dijo, velemos porque nadie sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Por tanto, dice, no durmamos. Cuando estos señores llegaron contentos a la casa de David, ellos imaginaron ser considerados héroes. Pero David no estaba persiguiendo a nadie, no quería la cabeza de nadie. Cuando Abner llegó con David ofreciéndole el reino, David le pidió a Mical, quien era su legítima esposa, en lugar de la cabeza de Isboset. David jamás se refirió a Isboset como el amalecita quien llegó inventando una historia de haber matado a Saúl para ganarse también la admiración de David. Así estos asesinos se equivocaron pensando agradar a David cuando lo que recibieron fue la muerte instantáneamente. Tanto el amalecita como Abner y estos dos hombres pensaron hacer algo bueno con David. Qué triste que los cuatro llegaron muy generosos ofreciendo favores, pero lo que encontraron fue la muerte en su lugar. Aunque manifestaron buenas intenciones, también los movía un interés personal y no encontraron cabida en el reinado de David. Ninguno de ellos era confiable y fueron llamados a cuentas por sus actos anteriores. La Biblia nos habla de que pronto llegará el día que también nos tocará rendir cuentas, no delante de David, sino ante el Hijo de David, Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué le ofreceremos? ¿Qué le llevaremos? ¿Con qué intención lo haremos? ¿Qué pasaría si hoy mismo nos tocara presentarnos a Jesús a rendirle cuentas? Nuestros actos de hoy van a definir la condición con la que nos presentaremos aquel día, en el día futuro. Ahora, lo más importante, ¿y qué nos dará Jesús, el Hijo de David? ¿Qué recibiremos de él? ¿Recibiremos también la muerte como estos dos hombres? ¿O lograremos encontrar nosotros algún lugar en su reino?
¿Intentaremos agradar a Jesús? Eso es lo que ahora tenemos que hacer. Meditemos en eso este día. Hagamos lo mejor por Cristo Jesús. Cuando ese día llegue, iremos a Jesús contentos. ¿Qué recibiremos? ¿La muerte? No. Él nos dará la vida eterna, porque el que ahora trabaja para Cristo también puede esperar un día recibir esa recompensa que Cristo tiene para sus hijos fieles. Que Dios te bendiga este día.